Estas son las nuevas buenas del Evangelio con Luis Antonio Valera. Bien, bienvenidos a la iglesia Nuevas Buenas. Aquí siempre tenemos buenas noticias para ti. Pero el personaje con el que vamos a hablar hoy no recibió muy buenas noticias del apóstol Pablo, porque había causado un verdadero escándalo, un bochinche grande. Era un chisme que se había regado por todas partes. Y me imagino que había mucha gente diciendo, pero wow, en esa iglesia son dique cristianos. Los rumores eran tan grandes que sin haber celular, sin haber redes sociales, estos rumores ya habían llegado a los oídos de Pablo. Y lo que el apóstol Pablo tira de allá para acá es un peñón, es un super boche, es un regaño de nada más y nada menos que el apóstol que había recibido la revelación del Cristo resucitado, que antes arrastraba a los creyentes por la calle, los perseguía. Y me imagino que ahora se tenía que estar aguantando en su carácter para poder bregar con situaciones como este hermano. ¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era el chisme? ¿Cuál era el escándalo? Y es que este hermanito de la iglesia estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su papá. Tremendo escándalo en la iglesia. Es algo público, todo el mundo está hablando de este lío, de cómo este hermano de la iglesia está teniendo relaciones con su madrastra. Y esto ya, la resurrección ha pasado, ya estamos en un nuevo pacto en este tiempo. La gracia de Dios se había manifestado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ya somos libres de pecado, nuestra salvación y nuestra vida eterna están aseguradas en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué hago? Una de estas canciones de nuestra hermana Mari hablaba de que ahora estoy libre, ahora estoy en libertad. ¿Libertad para qué? Estamos en libertad para vivir como hijos de Dios, como hijas de Dios, como parte de esta nación santa a la que ahora pertenecemos, como sacerdotes, como nos llama la palabra. Y vivimos demostrando a diario que somos de la luz y no de la oscuridad, que somos hijos de resurrección. Pero a este hermano parece que se le había olvidado su identidad, se había olvidado quién era en Cristo Jesús. Y algunos dirán, bueno, pero es que ustedes ahí en la iglesia Nuevas Buenas dejan que la gente viva como quieran, hablando de tanta gracia y de tanto amor incondicional de Dios. Quiere decir, hermano y hermana, que tú confías entonces en que la gente se puede mantener santa a través de la ley, o tú confías en que la gente se puede mantener más santa a través del Espíritu Santo que está en ellos. Te quiero recordar que Romanos 7:5 dice que la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Ten eso en cuenta, que la ley fortalece el pecado, la ley intensifica el pecado en tu vida. Ahora, la historia de este hermanito especial en la iglesia nos recuerda que la gracia no es luz verde para pecar, que el comportamiento sí importa, que la luz roja está ahí avisándonos de que si te la comes, si te pasas de la luz roja, puede tener consecuencias terrenales en la vida. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. La sangre de Jesús grita desde la cruz que somos completamente limpios, completamente perdonados. Y Pablo diría, es algo tan obvio, es algo tan simple. ¿Cómo vamos a estar haciendo cosas malas ahora que estamos en Cristo? Dice, porque si haces cosas de las tinieblas, vas a cosechar cosas de las tinieblas. Bueno, y Pablo aquí está regado. Pablo está enojado incluso con la iglesia. Y te quiero hablar un poco del background de esta iglesia que estaba en esta ciudad llamada Corintios. Esta ciudad estaba ubicada a 50 kilómetros de Atenas y estaba en medio de un cruce donde había navegación, había un puerto, había mucho negocio en ese lugar. Y en esos tiempos, en esos lugares, había muchos bares, muchas prostitutas,
rodaba mucho el dinero también. La gente de Corintios vivía como que era viernes todos los días, era una constante fiesta. La ciudad original fue destruida por un terremoto, pero eso no fue porque Corintio estaba en pecado. Dios no destruyó a Corintio porque había pecado, destruyó a Corintio porque pasó un terremoto, pero no Dios. Porque ya Dios había pagado su ira con el pecado en Jesús. No fue por el pecado que destruyó a Corintio. Pero quiero hablarte un poco de lo que está pasando aquí, de lo que Pablo está hablando, y es que en 1 de Corintios, en 2 de Corintios, él está haciendo una serie de problemas que había con las iglesias de este lugar. Muchos problemas. Está mencionando que había divisiones en la iglesia porque algunos decían, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Pablo, no, yo sigo a Cefas, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo. Estaba dividida la iglesia. Habla también del asunto de la sabiduría mundana con la sabiduría divina y este encontronazo que uno tiene ahora con el mundo y con lo que dice la Biblia, cómo debemos comportarnos en este mundo. Habla de evitar demandas legales entre cristianos. O sea, cómo ustedes van a llevar sus problemas a la corte de gente pagana, eso deberían resolverlo entre cristianos. Habla de relaciones con prostitutas. Habla de los problemas del matrimonio y el divorcio y sobre todo cuando tú te casas con alguien que no es creyente, cómo tú puedes manejar esa situación. Da instrucciones para el servicio en público. Otras versiones habla de el atavío de las mujeres, cómo las mujeres deben vestirse o cómo los hombres deben vestirse también. Te pongo todas las citas porque hay muchas cosas interesantes que quizás te va a interesar buscar más adelante. Habla del malentendido que hay con el asunto de los dones espirituales. Habla de los problemas de hablar en lenguas. Y cuando ustedes miren eso que está ahí, yo no lo he visto que lo hace como está ahí en la Biblia, como Pablo aconseja en ninguna iglesia. Y yo he visitado iglesia, hermano. Habla de que algunos decían de que no había esto de que haya resurrección de los muertos. Y Pablo aquí da la explicación más larga que hay en la Biblia sobre la resurrección. Pero el punto que nos estamos enfocando hoy, este punto importante es la gota que derramó el vaso. Este hermano que estaba haciendo algo indebido y que todo el mundo en la iglesia lo sabía. ¿Y cómo es el título de esto? Cuando Pablo habla de esto, algunas Biblias te dan el título de que Pablo condena el orgullo espiritual, porque estaba enojado con la iglesia, porque la iglesia no le importaba que este hermano estuviera haciendo este pecado. Otras Biblias titulan esto, de lo que vamos a leer ahora, expulsen al hermano inmoral. Y aquí viene Pablo, en 1 de Corintios 5:1 dice, por ahí se dice que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual que ni aún los paganos lo cometen, ni la gente que no están en la iglesia lo hacen. Se dice que uno de ustedes tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre. Hermanos, esto sí que es un escándalo y un super chisme en la iglesia. ¿Qué dirán los fariseos cuando se enteren de esto que está pasando en una iglesia del nuevo pacto? ¿Qué tú crees que deberíamos hacer? ¿Qué tú crees que deberíamos hacer con este hermano? ¿Deberíamos orar más por él? ¿Deberíamos darle más consejería? ¿Qué tú crees que deberíamos hacer con un hermano que está haciendo algo así en la iglesia indebida? ¿Lo botamos de la iglesia? Porque el asunto es que esto no es un asunto privado que está pasando y nadie sabe, esto es un asunto público, esto es algo que lleva tiempo y hay que tomar una decisión con este hermano que se está comportando de esta manera en la iglesia. Es un asunto serio porque una vez que tú dices que eres cristiano, ya tú te identificas con Cristo, con su iglesia, que es su cuerpo. Pero la cosa estaba más complicada aún para este hermano porque en Roma la ley prohibía este tipo de relaciones entre familiares. Hasta el 3er grado, o sea, estaba prohibido por la ley romana relaciones entre hijastras y padrastros, hijastros y madrastras. La pena era tan fuerte, el castigo era tan fuerte que se le quitaban sus propiedades, que se le exiliaban en una isla o se le quitaba su estatus social. Y para colmo, Levítico 18 y Deuteronomio les recordaban a esta gente, la ley prohibía este tipo de relaciones.
O sea que este hermano está en una situación sumamente seria. Pero yo quiero que ahora tú pienses un momento en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Piensa un momento en este punto de la historia. Este hermano que está cometiendo esta barbaridad, ¿se debe ir para el infierno? ¿Se va para el infierno este hermano? No me contesten, quiero que tú te lo respondas en tu mente. El hermano que está cometiendo esta bajeza, ¿se va para el infierno? ¿Qué hacemos con el hermano? Porque en la primera iglesia donde yo me comencé a congregar, el pastor le decía a alguien así: mira, nosotros te hicimos liberación, te le sacamos su espíritu maligno, oramos por ti, te prohibimos que hiciera eso, intercedimos por ti, y tú sigues cometiendo esa indiscreción. No, tú lo que eres un sinvergüenza, vete de la iglesia. Y votaban a la gente de la iglesia, siervos y siervos. A mí nunca me votaron, no, porque nunca me atraparon. Porque puede haber personas en la iglesia, siervos y siervos, que hablan como cristianos, caminan como cristianos, oran como cristianos, pero que no son cristianos. Y pon mucha atención a esto que Pablo va a decir, porque el entendimiento de esto te traerá una gran liberación del peso de la ley y una gran seguridad de lo que nuestro Cordero Jesucristo logró en la cruz. 1 Corintios 5, 4. Por eso, de parte de Jesucristo, les digo que ese hombre es culpable. Otra versión dice que Pablo dice: yo lo juzgo y él es culpable. Y quiero explicar esto un poco, porque ¿cómo es posible que estemos juzgando a alguien cuando la Biblia dice que no se puede juzgar? ¿Cómo es que estamos juzgando que es culpable? Y te voy a explicar algo que nunca has visto quizás en una clase bíblica o en una prédica. Pablo aquí está hablando de unas cartas que él había escrito y que se desaparecieron. Esas cartas nunca han aparecido. Yo todavía tengo esperanza de que aparezcan. Él había escrito unas cartas antes a los corintios. Y él dice ahora: yo les quiero explicar claramente lo que yo quise decir. Cuando yo le decía a ustedes de que no se junten con gente que hacen inmoralidades sexuales, o gente que están en borrachera, o gente que están en fornicación, no me refería a que no se junten con la gente del mundo, los que están allá afuera, los no creyentes. Lo que quiero aclarar es que no se junten con esa gente que están en la iglesia haciéndose pasar por cristianos. Cuando hay hermanos dentro de la iglesia que están cometiendo esas fallas, con eso sé que él dice que no te juntes. Y él aclara: no me refiero a lo del mundo, porque lo del mundo lo juzga Dios. Si tú te vas a separar de la gente que está allá afuera por todas las cosas que hacen, tú tendrías que irte de este mundo. Y yo no sé si ustedes saben, pero yo conozco religiones que cuando la gente se meten a esas religiones, se separan de la familia, se separan de los amigos, se separan de todo el mundo y no quieren ver nada que no sea con gente de la iglesia. Y Pablo aquí está destruyendo una religión por completo ahora. Dice: no estoy hablando de eso. No estoy hablando de no juntarte con la gente de allá afuera que está en error. Tú debes juntarte con ellos y no debes juzgarle a ellos. Los de dentro de la iglesia, sí, con eso tú no te juntas, y a esos tú puedes juzgar. Entonces viene Pablo aquí, da el tablazo. Bótenlo de la iglesia, reúnanse y deben entregarlo a Satanás. Y yo supongo, bueno, si lo entregan a Satanás quiere decir que se fue para el infierno, ¿no? Pero miren esto aquí, hermanos, porque quizás tú has oído mucho de esta historia y que lo mandan a Satanás y que lo botan de la iglesia, pero mira la parte importante de este mensaje aquí. Lo manda a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su carne, su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Este muchacho que está cometiendo este error tan grave, lo botan de la iglesia, Pablo lo suelta a Satanás, pero su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Y esto es un breaking news fuerte para los fariseos de ayer y de hoy, poder entender esto. Otra versión dice: su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga.
Hermano, como hemos repetido aquí, cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a sellarte y a vivir en ti, y tú estás listo para el cielo. La salvación es inmediata, instantánea. Tu espíritu está listo para el cielo. Ahora, la transformación de tu mente y el cambio de tu comportamiento es progresivo hasta que Cristo venga. Pero la salvación es instantánea cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador. A Satanás se le permite afligir incluso físicamente el cuerpo de este hombre. Incluso se le puede permitir morir, pero como cristiano aún sería salvo por la eternidad. Y esto es algo que a los fariseos de hoy y de ayer se les hace muy difícil entender. El propósito en que Pablo está haciendo esto es para la restauración de este hermano. O sea, no es el asunto de mandarlo al infierno y sacarlo de la iglesia porque sí. Lo que busca Pablo es que al apartarlo de la iglesia, él pierde la protección de la iglesia, soltarlo a Satanás para que Satanás hiera su cuerpo y él pueda reconsiderar su error, arrepentirse, volver. Hermano, ustedes sabían que no fue la única persona que Pablo mandó a Satanás. Aquí hay un tal Himeneo y Alejandro, que son dos ejemplos. Dice, yo los expulsé y se lo entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¿Qué es blasfemar contra Dios? El pecado imperdonable, cuando tú no aceptas a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Ese es el pecado imperdonable. Hermanos, en Mateo 16, 18, cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Una vez que tú estás parte de la iglesia de Jesús, no en esta iglesia o aquella iglesia, parte de la iglesia de Jesús, que tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ti. Nunca, never ever. Su presencia, como hablamos al principio, nunca te abandona ni te deja. Su espíritu será salvo el día en que Cristo venga. Y eso es gracia. Y tú puedes estar pensando ahora, pero eso es injusto. ¿Cómo es posible que un hermano que está cometiendo un hecho así, el día que Cristo venga, su espíritu va a ser salvo? ¿Cómo es posible? Eso no es lo que yo he oído, eso no es lo que dice la religión. Pero déjame decirte, la gracia no es justa. La gracia es favor inmerecido. Yo no sé quién de aquí está libre, pero si todos estamos aquí en la iglesia, es porque la gracia hemos recibido favor inmerecido de Dios. Ninguno de nosotros podría pasar a la prueba. Ninguno podríamos pasarla. Todos fuimos destituidos. Todos fuimos hechos pecadores. Y ahora, por la obediencia de uno, todos hemos sido justificados. Por la obediencia de Él, no por lo que tú haces. ¿Qué hacemos con el hermano? Porque parece que el propósito de Pablo se cumplió aquí. El propósito de Pablo de sacarlo de la iglesia, de la seguridad de estar en la iglesia, de esa unción que hay cuando estamos juntos, hizo el efecto que quería Pablo. Porque en la segunda de Corintios, los expertos aseguran que aquí en esta parte se está hablando de este hermano. En 2 de Corintios 2, 7 y 8. Habla de este hermano que había causado problemas y de este hermano que se había convertido en un dolor de cabeza. Y dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego, iglesia, que reafirmen su amor por él. El hombre había decidido no seguir haciendo lo que estaba haciendo y volvió a la iglesia. Y ahora, ¿cómo lo recibimos nosotros? Reafirmando su amor por él. Lo reafirmamos para que no muera por desaliento, para que no muera por sentimiento de culpa y condenación, como dice otra versión, para que no muera de extrema tristeza. Santiago 3:2 dice, es cierto, todos cometemos muchos errores. Todos cometemos muchos errores. Así que como iglesia tenemos que estar pendiente cómo nosotros juzgamos a otros hermanos que están pasando por un momento de un error en su vida. Gálatas 6:1 dice, siempre cosechamos lo que sembramos. Y dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales,
deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. En la misma tentación de ese hermano que está cometiendo el error. Pero también es en la misma tentación de Corintios, que tenían orgullo espiritual y estaban diciendo básicamente: nosotros somos perfectos, nosotros somos mejor que tú, ahora te vamos a enseñar cómo ser como nosotros. No, con humildad, para ayudarlo, con ternura. Y aquí se cumple también el propósito que Pablo está haciendo todo esto. En 2 Corintios 2:11 dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros. Y conocemos sus artimañas, que son ¿qué? Acusarnos, condenarnos, dañar nuestra identidad en Cristo. Decirte: tú no estás calificado para tomar la cena del Señor. Tú no estás lo suficientemente limpio para tomar la cena del Señor. Tú no estás lo suficientemente preparada para bautizarte. Eso es lo que hace Satanás. Y nosotros en la iglesia nos encargamos de hacer una serie de reglas para evitar a la gente que haga estas cosas. Hermano, tú tienes que estar bien antes de tomar la cena del Señor, porque si no te va a caer una desgracia en tu vida. Nada que ver. Estamos haciendo a veces el papel de Satanás, descalificando a la gente. No, tú tienes que prepararte para bautizarte, tú tienes que tomar un curso de 6 meses y dejar todo lo malo. Hermano, ¿cuándo vas a terminar de dejar todo lo malo en tu vida? Aunque a veces tú veas gente que anda en malos pasos, Jesús está siempre buscándolo. Jesús siempre está detrás de ellos. Siempre está tocando a su puerta. No te dejes llevar a veces por lo que tú veas que la gente está haciendo, porque no vemos cómo el Espíritu Santo de Dios está trabajando con esta persona. Y esto me recuerda una amiga que llegamos a tener mucha confianza por unas situaciones traumáticas que pasamos en el trabajo. Y nos reuníamos, yo no era cristiano, no estaba en iglesia todavía, y ella me contaba sus andanzas. Me hablaba de una manera abierta de sus cosas, porque yo no la juzgaba. Me hablaba de cómo tenía a veces 2, 3 novios al mismo tiempo, a veces con hombres casados, que estaban con novias, y cómo se iba de una discoteca a otra discoteca para verse con otro novio, y cómo estaba usando drogas modernas de los jóvenes de ese tiempo, de drogas de la élite, de los que están cool, de los que están pegados. Y una vez me llama de la nada y me dice: te invito a mi bautizo. Yo, ¿cómo? En ese tiempo estábamos trabajando en una emisora de reggaetón, entonces yo veía la fila de jóvenes borrachos antes de entrar a una discoteca, y entonces fui a su iglesia. Cuando tú ves jóvenes borrachos, niños que están entrando a una discoteca borrachos antes de entrar, y después entonces iba a esta iglesia y veo esa iglesia repleta de jóvenes por todos lados, todos con cara de ángeles, y adelante un grupo de gente vestidos con unas batas blancas, y alcanzo a ver a mi amiga allá al fondo y digo: ay, mamá, quedó presa de una secta evangélica cristiana, quién sabe. Pasa una ceremonia preciosa en el escenario, le dieron a un botón, se abrió la cuestión aquella, el escenario, ahí había una piscina, hicieron un bautizo precioso, y cuando ella viene al final, mojada como un pollito, le digo: tú me tienes que explicar esto, me tienes que explicar cómo fue, qué pasó. Nos reunimos y le digo: tienes que explicarme esto, porque tú me decías que tú estabas viviendo la mejor vida, que yo era tan lento y que tú estabas tan bien, tan haciendo todas estas cosas, que estaba disfrutando, viviendo la vida loca. Y ella me dijo: sí, pero lo que nunca te decía es que cuando yo salía a veces de verme con alguien, llegaba a mi casa de la discoteca, llegaba a mi casa en la mañana del otro día a bañarme para irme a la universidad, y mientras me bañaba comenzaba a llorar y no sabía por qué. O a veces cuando tenía un tiempito, 1 hora o 2 horas para dormir antes de la universidad, no dormía nada, me la pasaba llorando, no podía parar y no sabía por qué. Un día en su oficina la mandan a atender una oficina que estaba al lado de una iglesia. Y la invitan: hey, vamos. Y ella: vamos, ¿dónde es el can? Vamos para la iglesia. Y ahí conoció a Jesús. Y eso fue lo que hizo que yo fuera a verla, a esta persona que antes tenía esa vida y haya sido transformada, y hoy en día es pastora.
Ese cambio lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros no somos quien como iglesia para estar administrándole pecado a la gente o estar ahí acusando a los que están afuera. No, porque yo soy cristiano, yo estoy aquí adentro, ustedes allá afuera. Nosotros no somos quienes para hacer eso. Por eso Jesús cuando Jesús resucitó, mandó a hacer una reunión. Dijo, díganle a los discípulos que me esperen, que voy allá a verlos en Galilea. Y Marcos reseña esta parte porque Marcos dice, vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, especialmente Pedro, que se reúnan los discípulos, pero mira, yo necesito que Pedro esté ahí. Que no falte Pedro, que estén los discípulos, pero miren, asegúrense que Pedro esté ahí. ¿Y qué era lo que había hecho Pedro? Había negado a Jesús en su momento más difícil. ¿Y por qué Jesús está tan interesado de ver a Pedro ahora? Jesús había dicho que quien me niega a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Por qué a Jesús le interesa tanto ver a Pedro? No es para echarle en cara de que mira, tú me negaste cuando yo más te necesitaba. No es para decirle ahora tú no vas a ser parte de esta iglesia. No es para decirle ahora te vamos a votar, ahora te vamos a sentar. Fue para restituirlo a Pedro, para reafirmarle su amor, no para acusarlo, sino para restituir a Pedro. Entonces Pablo, cuando está aquí hablando de esta situación tan difícil, de lo que está haciendo este hermano en la iglesia, nos llama la atención a algo raro. Pablo está aquí hablando de este problema tan serio que tiene esta iglesia y de repente ahí mismo en 1 Corintios 5, 7, 8, Pablo nos invita a celebrar la victoria en Cristo, nos invita a celebrar nuestra nueva identidad en Cristo, nos invita a celebrar su amor sobrenatural. Y dice, por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja. En Gálatas se habla de la levadura vieja como lo del viejo pacto, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra vida es como la fiesta de la Pascua, es llamándote la atención ahora sobre eso que hablamos al principio. La presencia de Dios siempre está contigo. Su presencia está siempre contigo. A pesar de tus faltas, a pesar de tus tropezones, a pesar de caer, a pesar de las debilidades, cuando confiesas a Jesús como Señor y Salvador, Él siempre, siempre está contigo. Nunca te abandona y nunca te deja. Por eso Él dice que ahora nuestra vida es como la fiesta de la Pascua. Y sigue diciendo, nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Eso es lo que tú tienes que tener conciencia. Nuestro Cordero ya pagó los pecados, la ira de Dios por el pecado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Y Efesios 4:22 dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Porque ahora quien dirige nuestra manera de vivir es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con este hermano? ¿Cómo se aplica esto ahora en mi vida, hoy, ahora, aquí? Este hermano que estaba haciendo esta barbaridad tenía que hacer una decisión. O sigo disfrutando mi pecado, o paro y dejo eso. Sigo buscando llenar el vacío de mi vida en otras cosas que no están en la iglesia de Cristo. Él tenía que tomar una decisión. Y hoy tú y yo tenemos que tomar una decisión. A diario tenemos que tomar decisión. Porque el cambio requiere tomar una decisión. No es suficiente desear un cambio, no es suficiente soñar con un cambio. Para cambiar debes tomar una decisión, debes elegir cambiar. El cambio es intencional. Tú tienes que preguntarte hoy, ¿vas a ser diferente en 6 meses? ¿Vas a estar mejor dentro de un año? ¿Vas a estar más saludable? ¿Vas a estar más gordo? ¿Vas a estar más gorda? ¿Vas a estar más flaca? ¿Vas a estar menos endeudado? ¿O vas a tener más deuda?
¿Vas a vivir más tu vida en la nueva identidad en Cristo o vas a vivir en la vieja identidad? O algo peor, ¿vas a vivir tu vida bebiendo vino nuevo y vino viejo? Mezclando el viejo pacto con el nuevo pacto, tomando un poquito de allá y un poquito de aquí, haciendo tu propia religión. Estos cambios solamente ocurren si eliges cambiar, porque el cambio no es accidental. Y muchas veces nosotros estamos esperando que Dios nos cambie. Y Dios está esperando que tú des el primer paso. El Jordán no se abrió hasta que se dio el primer paso. Dios está esperando que tú des el primer paso y entonces Él viene con su poder y con su espíritu a guiarte a todo lo bueno. No hay crecimiento sin cambio. Y el cambio significa que a veces dejas de ir a algunas cosas para agarrar otras cosas nuevas, como el trapecista. ¿Se acuerdan? El trapecista en el circo tenía que dejar una barra para poder y agarrar la otra para poderse mover de un lugar a otro. Tenía que soltar una barra y agarrar la nueva para poderse mover de un lugar a otro en el circo. Cuando tú te agarras de aquella barra y agarras la nueva, te quedas en el medio y no avanzas. Cuando te agarras del viejo pacto y te agarras del nuevo pacto, te quedas en el medio y no avanzas. Para poder cambiar, tienes que soltar. Y tienes que soltar a veces la barra de los viejos hábitos, tienes que soltar la barra de las viejas heridas, tienes que soltar la barra de las viejas creencias, de las viejas malformaciones y confiar en Dios cuando te lanza a agarrar la nueva barra del nuevo pacto de la resurrección de Jesucristo. Que Filipenses 2:13 dice, porque es Dios que lo motiva a hacer el bien. Cuando ese hermano está haciendo ese pecado delante de toda la iglesia, Dios lo motiva a hacer el bien. Y Él también los ayuda a practicar el bien. Y lo hace porque así lo quiere. Si has caído y te sientes descalificado para estar en el cielo, para estar en la iglesia de Jesucristo, para comer de la cena del Señor, para bautizarte, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar sobre eso que has estado haciendo que tú sabes que te hace daño. Para. Y recuerda que como el hijo pródigo, el amor de tu padre es tan grande que cuando tú regresas, siempre te espera con un gran fiestón. El Padre ni siquiera te espera con una lista para revisar cuáles son tus faltas y tus pecados y los errores que has cometido. Porque esa lista Jesús la borró con su sangre en la cruz. Así que si te has alejado de Dios o simplemente te has caído en alguna de estas malformaciones del pasado y te has olvidado de tu verdadera identidad en Cristo, di una oración como esta. Declara con tu boca, cree en el corazón. Acepta a Jesús diciendo, Jesús, recibo hoy tu perdón. Recibo hoy el regalo de tu perdón. Gracias, Padre, por borrar mis pecados. Gracias por escribir mi libro en el libro de la vida que nunca se borra. Gracias porque ahora tu presencia va a estar en mí. Siempre, todo el tiempo, sin importar las circunstancias. Gracias por ese regalo. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora oramos todos en base al mensaje para cerrar. Padre, gracias por esta verdad. No se trata de hacer una lista de nuestras fallas y votar a la gente de tu iglesia porque no quedaríamos ni uno. Te agradecemos por recordarnos que la reputación sí importa, que el comportamiento sí importa. Te damos gracias porque, como dices en tu palabra, tú has manifestado tu gracia a toda la humanidad. Has manifestado tu gracia a toda la humanidad, incluso a ese hermano de Corintios. Y es esa gracia que le trae salvación. Y es esa gracia que le enseña a rechazar las pasiones mundanas. Por eso, independientemente de cómo te sientas hoy, por una debilidad en tu vida, por una caída en tu vida, recuerda que Dios hoy te dice, bástate mi gracia. Te damos las gracias, Señor, porque la manera en que tú abordas nuestras fallas es con la meta de la restauración para que ninguno se pierda. Porque como dice Mateo 20, 28b,
viniste a dar tu vida para la salvación de muchos. Gracias, Señor, porque es tu bondad la que nos lleva al arrepentimiento, porque dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Por eso estamos tan agradecidos de tu amor incondicional. El amor incondicional que mostraste a Noé, que mostraste a Abraham, que mostraste a David, que mostraste a Rahab, que mostraste a Mateo, que mostraste a Zaqueo. Gracias porque ese mismo amor incondicional que le diste a ellos, hoy tú nos das a nosotros. A veces se hace tan difícil entender y recibir tu amor, porque tu amor es sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.